¿Qué tal, amigos de Alta Dirección Jurídica? Es un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se pueden perder esta entrevista, por favor. Es nada más, nada menos con nuestro maestro, don Jesús Zamora Pierce, autorazo, pero más que autorazo, doctor, un placer Gracias. estar aquí con ustedes. Un defensor, un litigante, un abogado penalista respetadísimo por todos nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Luis. Mi última defensa por don Jesús Zamora Pierce. En estos días en México nos hemos preguntado mucho, estamos en pleno cambio de procedimiento penal. A partir de 2008, como consecuencia de una reforma a la Constitución, tenemos ahora un procedimiento oral y muchos se han preguntado, los abogados y el público y los periodistas, bueno, ¿qué sistema nos ofrece la garantía de una buena justicia? ¿El viejo sistema o el nuevo sistema? Y yo creo un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, cualquier sistema puede ser bueno, depende, número uno, de la competencia, número dos, de la honradez, de la capacidad, de la preparación de aquellos que van a aplicar el sistema, y por aquellos me refiero tanto a los abogados postulantes como a los jueces, como a los ministerios públicos, como a la policía, como a los funcionarios carcelarios, es decir, todos aquellos que desde un punto de vista u otro intervenimos en la impartición de la justicia penal, de nosotros depende. Y el viejo o el nuevo sistema pueden ser eficaces si se dan esas condiciones de capacidad, preparación y honradez. A través de toda la historia y en todos los países se ha considerado que la forma de decidir si un hombre es culpable o inocente y merece o no ser sancionado es el juicio. Sí. El juicio es el elemento toral, el elemento fundamental, el núcleo de lo que depende todo. Y ahora, de repente, este nuevo sistema parece decirnos que la mayor parte de los casos no se van a resolver mediante juicios, sino mediante otras medidas, como son los arreglos económicos, sí, o incluso, y esto es lo que considero fundamental, un procedimiento que se llama el procedimiento abreviado. Y entonces la discusión es, bueno, ¿ese procedimiento abreviado es un juicio o no es un juicio? Es otra cosa que no es un juicio. Si es un juicio, entonces ahí se aplican aquellas garantías fundamentales, aquellos derechos humanos fundamentales del acusado, como son su presunción de inocencia y la carga de la prueba sobre el Ministerio Público. Si no es un juicio, entonces no hay presunción de inocencia y no hay carga de la prueba. Hay un mero arreglo entre partes. Y hay otros, yo entre ellos, que considera que sigue siendo un juicio, que todavía el Ministerio Público tiene que probar la culpabilidad del imputado. Claro, porque incluso aquí lo menciona usted en su libro. Si no la prueba, hay que absolverlo. Incluso en un procedimiento abreviado hay que absolverlo. Claro, porque ¿quién nos garantiza que no se está él autoinculpando? Exacto. Entonces el Ministerio Público continúa teniendo la carga de la prueba. Y en un juicio el juez condena o absuelve. En resumen, acá estamos en una discusión, nuestro sistema de justicia va a seguir respetando la presunción de inocencia o ahora vamos a estar en aquella frase que venía de los civilistas, de que pacta sunt servanda, lo convenido debe ser cumplido. Los arreglos que se hagan entre Ministerio Público e inculpado hay que cumplirlos, aun cuando el individuo sea inocente. El juicio, un individuo no puede ser privado de sus derechos, dice el artículo 14 constitucional, sino mediante juicio, previo juicio. Esa idea que viene de los Estados Unidos, del plea bargaining, del arreglo
entre el Ministerio Público y el procesado como un sustitutivo del juicio, yo creo que México no la ha aceptado esa idea. Y la Suprema Corte, afortunadamente, es de la misma opinión. No lo ha aceptado porque nuestra cultura o práctica jurídica... Nosotros respetamos la idea del juicio. Que procedimiento abreviado, en tanto en cuanto procedimiento más corto, más breve, sí, pero en su esencia tiene que seguir siendo un juicio. O sea, lo que entiendo entonces es que yo acepto mi participación, ok, ahora demuéstramela. Tiene además, y así lo dice la Constitución, si acepta su participación y hay pruebas que demuestren que se cometió el delito y que él es responsable, se le condena. Si no, no. Si no, no. Qué interesante. Es un procedimiento más rápido, más expedito, pero no por ello un procedimiento que esté fuera de las fronteras de lo que es el juicio. El litigio penal es un drama. Cada vez que una persona llega a ver al abogado penalista, esa persona está viviendo un momento dramático de su existencia. Está siendo acusado, está en peligro de perder o ya perdió en prisión preventiva su libertad. Casi seguramente ese va a ser el momento culminante de la vida humana de ese individuo. Entonces, el abogado penalista vive su vida cotidiana envuelto en el drama del proceso penal. Y ese drama da lugar a situaciones mucho más interesantes que la más interesante de las novelas, porque al fin y al cabo la novela es ficción y el drama que enfrenta el abogado penalista es verdad, es historia, es realidad. Entonces, a mí en lo personal siempre, después de un gran caso penal, me ha surgido el deseo de escribir sobre él, ¿verdad? Pero en primer lugar no tenía yo tiempo, la práctica profesional es absorbente, y en segundo lugar, bueno, es fundamental en la profesión del abogado el deber al secreto profesional. No, se cambian los nombres. El abogado no debe revelar el secreto de su cliente. Cambiando nombres. No, pero al llegar a esta última defensa, me encuentro con la situación de que mi clienta misma es la que me pide que escriba yo esto. Escriba porque yo quiero que se sepa que yo fui inocente. Dicen, nuestros jueces penales, en general, son conocedores del derecho, honrados y trabajadores. Estoy seguro de que algún juzgador no corresponde a la elogiosa imagen que dibujo, pero ese caso sería la excepción que confirma la regla. Sí, en efecto, esa es mi opinión después de 56 años de ejercer la profesión como abogado penalista. Esa es Tenemos buenos jueces. El mexicano en general no está consciente de eso. Y esto sobre todo, y sobre todo te voy a decir por qué, porque el mexicano en general que no es abogado confunde, cuando piensa en la justicia, confunde al Ministerio Público, a la policía y a los jueces. Una falta de cultura jurídica. Y entonces ciertos pecados que yo creo que tiene el Ministerio Público y que tiene la policía, los hacen extensivos a los jueces. Y no, los jueces en general, y sobre todo especialmente estoy pensando en la Judicatura Federal y estoy pensando en los jueces y magistrados penales, son muy buenos, son muy capaces. Como todo, habrá sus excepciones. Habrá, pero son excepciones. Y a lo mejor son hasta excepciones no producidas del intelecto, no producidas de la técnica, sino producidas por otras razones. Y también pensemos en esto. Para que haya un buen juez, es necesario que haya un buen abogado. Al abogado le corresponde el estudio del caso, la identificación de los puntos fundamentales que se debaten en ese caso, su presentación ante el tribunal y la argumentación de aquellos elementos que favorecen al inculpado.
Cuando hay malos abogados litigantes no puede haber buenos jueces. Yo considero que un abogado competente en México puede estar confiado de que al final del camino, ahora te digo qué es el final del camino, al final del camino va a obtener una sentencia conforme a derecho. El final del camino me refiero porque, como tú bien sabes, los procesos penales pasan por diversas etapas. El juicio, propiamente dicho, la apelación y el amparo. Cuando llegamos a agotar las diversas etapas a las que me he referido, yo considero que un abogado competente puede estar confiado de que la sentencia va a ser ajustada a derecho. En la generalidad de los casos, en mi experiencia personal, así fue. Y así lo manifestó usted. Y así lo manifiesto ahí. Y hoy, ya retirado del ejercicio profesional, rindo homenaje a los jueces de México porque son buenos jueces. Uno de los capítulos lo llamo Il Gattopardo. Sí. Il Gattopardo es una novela de Lampedusa, un gran autor italiano, y Il Gattopardo contiene una frase que dice que todo cambie para que todo siga igual. El famoso gatopardismo. Es el gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, cambiamos la ley, se dictará sentencia en 10 días. Muy bien, ¿no? Suena bien. En la realidad no se puede aplicar. Entonces, finalmente los magistrados continúan aplicando el viejo sistema, que ya no está en la ley. Lo que están haciendo desde un punto de vista estrictamente de la ley es ilegal, pero la ley les exige algo que no puede hacerse, que no puede hacerse. Ay, maestro, nos deja muchas reflexiones. ¿Algún comentario, algún mensaje que le quiera dar a los abogados? Pues que vamos a estar todavía aquí siguiendo sus pasos, maestro, claro, sus enseñanzas. No, mi agradecimiento a ti por esta entrevista y claro, ojalá como autor deseo que el libro se lea y ojalá instruya, ilustre y quizá incluso sea entretenido leerlo. No, es muy entretenido, es muy didáctico, es genial la manera en que el maestro escribió. Va a ser un clásico, está destinado a convertirse en un clásico para todos los que aspiren ojalá y aspiremos por ser abogados penalistas. Ojalá que tengas razón. Muchas gracias, Luis. Mi querido maestro Jesús Zamora Piz, gracias por estar aquí con nosotros en Alta Dirección. Gracias, Luis. Que tengan un excelente día. Ustedes también, nos vemos hasta la próxima.